Dicen que en las noches de luna llena, el pantano Monil cobra vida, y si escuchas con atención, puedes oír susurros que no pertenecen a este mundo. La historia de Felipe, un niño atrapado para siempre en sus aguas oscuras, sigue acechando a todo aquel que se atreve a acercarse. Pero cuidado, algunos curiosos que intentaron descubrir el misterio del Monil jamás regresaron. ¿Te atreves a escuchar lo que esconde el pantano? Había algo en el pantano Monil que helaba la sangre de cualquiera que osara acercarse. La bruma constante que lo cubría, el agua oscura y espesa, y el silencio absoluto que lo rodeaba hacían que incluso el más valiente del pueblo diera la vuelta si se encontraba demasiado cerca. Nadie en sus cabales se aventuraba a explorar sus orillas, y era raro que alguien hablara de él más allá de las susurrantes leyendas que pasaban de generación en generación. Las historias eran muchas y todas similares. Jóvenes que desaparecían para nunca ser encontrados, rastros de pisadas que se detenían de golpe a centímetros del agua, y lo peor de todo, las voces. Se decía que en las noches sin luna, cuando el viento estaba en calma y el pueblo dormía, uno podía escuchar suaves susurros flotando sobre el pantano. No eran más que murmullos, casi inaudibles, pero cualquiera que los escuchara sentía una atracción inexplicable, una urgencia por adentrarse en el pantano para ver quién los llamaba. Nadie sabía a quién pertenecían esas voces, pero los ancianos del pueblo advertían que eran las almas de aquellos que se habían perdido en el Monil. Esas voces son engañosas, decía don Evaristo, el hombre más viejo del lugar, que aseguraba haber escuchado esas mismas voces en su juventud. Es el pantano, siempre hambriento, llamándote para que te unas a él. No escuches. No vayas. A pesar de las advertencias, el pantano era una presencia constante en la vida de todos los habitantes. Los niños crecían escuchando historias de aquellos que nunca regresaron, como la joven Julia, quien había desaparecido una noche después de que algunos testigos afirmaran haberla visto cerca de la orilla, completamente sola y susurrando en voz baja, como si hablara con alguien invisible. Los padres del pueblo les decían a sus hijos que el pantano podía hacer que vieras y oyeras cosas que no estaban allí, que tenía un poder oscuro que enloquecía a cualquiera que se le acercara demasiado. Pero en el fondo, nadie sabía con certeza lo que ocurría en el Monil, y quizá por eso era tan aterrador. Algunos se preguntaban si el pantano estaba maldito, si albergaba una maldad antigua que no podía ser contenida. Había quienes afirmaban que, en ciertas noches, el agua brillaba con un destello antinatural, y que si uno observaba de cerca, podría ver en la superficie rostros difuminados de un color azul intenso, que parecían sumergirse y emerger en un vaivén constante. Esos son los que se ahogaron ahí, decían algunos. Otros, los más supersticiosos, afirmaban que eran seres de otro mundo, guardianes del pantano que se aseguraban de que nadie perturbara su paz. El pantano Monil no era solo un accidente geográfico, era un ente en sí mismo, un personaje siniestro en la historia del pueblo. Para algunos era una advertencia, un recordatorio de que ciertos misterios debían ser respetados y temidos. Pero para otros, como Felipe, el joven de 10 años, no era más que una historia de terror destinada a mantener a los niños lejos del agua. Y así, sin sospechar el destino que le aguardaba, Felipe escuchaba esas historias con la misma curiosidad de quien oye un cuento antes de dormir, sin saber que el pantano lo había escogido como su próxima víctima. Felipe tenía 10 años y, como todos los niños de su edad, era curioso por naturaleza. En el pequeño pueblo donde vivía, las opciones de aventura eran limitadas. La mayoría de los días los pasaba corriendo por las calles polvorientas, trepando árboles y jugando con sus amigos. Sin embargo, en su mente, no había lugar más tentador ni más lleno de misterio que el pantano Monil. Las historias que los adultos contaban acerca del pantano no eran más que cuentos exagerados para asustar a los niños, o al menos eso pensaba Felipe. Los padres de Felipe, como todos los demás en el pueblo, le habían advertido desde pequeño que jamás se acercara al pantano. No hay nada bueno ahí, Felipe le repetía a su madre cada vez que lo veía mirando hacia la espesura. Su padre, más directo, le había dicho en más de una ocasión que cualquiera que se acercara demasiado a esas aguas oscuras no regresaría. Y aunque Felipe escuchaba con atención, en el fondo sentía una atracción casi mágica hacia aquel lugar. Había algo en el Monil que lo llamaba. No sabía explicarlo bien, pero cada vez que estaba cerca del bosque que rodeaba el pantano, sentía una especie de hormigueo en la piel, una inquietud que lo hacía caminar más despacio, agudizar los sentidos. Era como si el pantano lo invitara, como si en sus susurros distantes hubiera algo solo para él.
Una mañana, mientras paseaba cerca del límite del bosque, la curiosidad de Felipe pudo más que el miedo. Decidió adentrarse un poco, solo lo suficiente para ver el agua de cerca. No tenía la intención de acercarse demasiado, solo quería observar de lejos y ver por sí mismo si todo lo que se decía era cierto. Caminó en silencio, sintiendo como el suelo se volvía más húmedo y blando bajo sus pies. A medida que avanzaba, el murmullo de las voces del pueblo se desvanecía, dejando solo el sonido de su respiración y el crujido de las hojas bajo sus pasos. Cuando llegó a la orilla, el pantano lo recibió en absoluto silencio. No había rastro de viento ni de aves, solo un aire espeso y húmedo que lo rodeaba, impregnado con el olor de la vegetación en descomposición. Se acercó un poco más, inclinándose para ver su reflejo en la superficie del agua turbia. Por un momento, dudó. ¿Y si las historias eran ciertas? ¿Y si el pantano realmente escondía algo terrible? Pero su curiosidad fue más fuerte. Observó el agua, esperando ver algún destello de movimiento, algún indicio de aquello que decían que habitaba bajo la superficie. Fue entonces cuando, desde el fondo oscuro, pareció ver algo. No estaba seguro de qué era al principio. Era apenas un destello, una sombra que se deslizaba bajo la superficie. Felipe se inclinó aún más, intentando distinguir mejor la figura que comenzaba a cobrar forma. No era una sola figura. Poco a poco, como si emergieran de las profundidades, varias caras comenzaron a aparecer, reflejadas en el agua. Sus pieles tenían un tono azulado y sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarlo fijamente, casi suplicantes. Los labios de aquellas caras, pálidos y temblorosos, comenzaron a moverse, como si quisieran decirle algo. Pero no emitían palabras, solo un leve murmullo que parecía venir de todas partes, envolviendo a Felipe como un eco interminable. Eran voces suaves, dulces, que lo llamaban por su nombre una y otra vez, susurrándole palabras que no lograba comprender del todo, pero que sonaban irresistiblemente atractivas. Felipe, sin darse cuenta, fue inclinándose cada vez más, sus ojos fijos en las caras que flotaban en el agua. Su corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo, sino una calma extraña, como si todo en ese momento estuviera bien, como si esas voces fueran de amigos de toda la vida. Quería entender lo que le decían, quería ver más. No pensaba en su madre, en su padre, ni en las advertencias de los adultos. Solo estaba él, las caras azuladas en el agua y las voces que parecían mecerse como una canción. Y así, en ese momento, sin sospechar el peligro, Felipe dio un paso más hacia el pantano, sin apartar la vista de aquellas caras y sus dulces susurros que parecían venir de un mundo tan antiguo como el Monil mismo. El tiempo parecía detenerse mientras Felipe observaba las caras reflejadas en el pantano. Cada una de ellas parecía contar una historia de sufrimiento, atrapada en una expresión de tristeza eterna, con ojos que, a pesar de estar hundidos y vidriosos, se aferraban a la vida, como si anhelaran escapar de algún terrible destino. Las voces continuaban susurrando, y aunque Felipe no podía entender las palabras, sentía que cada murmullo era una invitación a acercarse un poco más, a descubrir el secreto escondido en las profundidades del Monil. Mientras avanzaba un paso más, con el agua rozando ya las puntas de sus zapatillas, el murmullo se intensificó. Las voces se volvieron más definidas, y por un breve momento, Felipe creyó escuchar su propio nombre entremezclado en aquellos susurros. Sintió una sensación extraña en el pecho, como si alguien estuviera alando suavemente de su corazón hacia adelante, instándolo a sumergirse, a dejarse llevar por la corriente. Felipe, la voz, tan suave como una caricia, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Con los ojos bien abiertos, Felipe miraba aquellas caras azuladas, moviéndose en un vaivén hipnótico justo bajo la superficie. Algunas de ellas tenían rasgos familiares, como los de los retratos antiguos que había visto en la casa de sus abuelos, o como los ancianos del pueblo que había visto alguna vez en la plaza. Era como si el pantano albergara a generaciones enteras, atrapadas en un sueño eterno, esperando que alguien viniera a rescatarlas. Y sin poder resistirlo más, Felipe se inclinó hacia el agua, tratando de ver más de cerca cada uno de esos rostros. Fue entonces cuando una nueva figura comenzó a formarse entre las sombras. Al principio, solo era un bulto oscuro, una masa deforme que parecía emerger lentamente de la vegetación y el lodo del fondo. Pero a medida que ascendía hacia la superficie, fue adoptando una forma más definida, la de un hombre alto y esbelto, cubierto de algas, lodo y ramas que parecían fusionarse con su piel.
Tenía el cabello largo, pegajoso y lleno de barro, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como si no pertenecieran a este mundo. Felipe dio un paso hacia atrás, asustado por la aparición de aquella figura. Pero el hombre alzó la mano, como quien calma a un animal asustado. Sus ojos, aunque fríos y oscuros, mostraban una amabilidad inesperada, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro cubierto de lodo. «No tengas miedo, Felipe», dijo el hombre con voz profunda y pausada, que resonaba como un eco en el agua. «No te haré daño. He venido a mostrarte un lugar donde podrás jugar y ser libre para siempre». Las palabras del hombre eran extrañamente reconfortantes, casi seductoras. Felipe sentía que esa voz atravesaba sus pensamientos, borrando poco a poco cualquier duda o temor que pudiera quedarle. Se sentía hipnotizado, como si el desconocido fuera un viejo amigo que había venido a buscarlo para llevarlo a un lugar mejor. Algo dentro de él sabía que no debía confiar, que ese hombre no era lo que parecía, pero sus pies parecían ignorar sus pensamientos, acercándose un poco más al borde del agua. «¿De dónde vienes?», preguntó Felipe, casi en un susurro. El hombre sonrió, y el lodo sobre su piel se agrietó ligeramente, revelando unos dientes blancos y perfectos que contrastaban con su aspecto tenebroso. «Vengo del fondo», respondió con voz suave. «Del lugar donde el agua duerme. Y tú, Felipe, eres especial. He estado esperando a alguien como tú durante mucho tiempo». Felipe, confundido pero atrapado por aquellas palabras, sintió que el hombre extendía su mano hacia él. Era una mano grande, huesuda, cubierta de musgo y barro, pero a pesar de su aspecto extraño, parecía ofrecerle algo más que una simple invitación. Era como si esa mano prometiera un mundo nuevo, uno en el que no tendría que preocuparse por las advertencias de sus padres ni por el aburrimiento del pueblo. Las caras azuladas que flotaban bajo la superficie observaban la escena en silencio, sus expresiones de dolor transformándose en algo similar a la esperanza. Parecía que ellos también estaban esperando a alguien, que anhelaban ver a Felipe extender la mano y unirse a ellos. «Ven conmigo, Felipe. Solo tienes que tomar mi mano», insistió el hombre, su voz apenas más que un susurro. «Ven y todo será como en tus sueños». Felipe alargó la mano, con los ojos clavados en los del hombre. Sentía una paz extraña, un sentimiento de pertenencia que nunca había experimentado antes. Al rozar la mano del hombre, un frío intenso recorrió su cuerpo, pero él no se apartó. Sintió que, por primera vez, había encontrado a alguien que entendía sus deseos y su curiosidad, alguien que le mostraba un mundo desconocido y tentador. Sin dudarlo más, Felipe tomó la mano del hombre. En ese instante, una oleada de oscuridad envolvió sus pensamientos, y las caras bajo el agua se desvanecieron, dejando solo la superficie tranquila del pantano, en la que apenas quedaba el eco de una última palabra. «Felipe». Al caer la noche, el pueblo estaba envuelto en una calma habitual, esa quietud que solo los pueblos pequeños conocen. Sin embargo, los padres de Felipe empezaban a inquietarse. Era extraño que su hijo no hubiera regresado para cenar. Normalmente, él nunca faltaba a esa hora. Al principio, pensaron que podría haberse quedado jugando con algún amigo, pero a medida que avanzaba la noche y Felipe no aparecía, la inquietud se transformó en preocupación. La madre de Felipe salió a la calle y recorrió las casas de los vecinos, preguntando con la esperanza de que alguno de los amigos del niño lo hubiera visto o que alguien supiera dónde estaba. Sin embargo, todos negaban con la cabeza, perplejos. Nadie había visto a Felipe desde la tarde, y ninguno de los niños había jugado con él ese día. El padre de Felipe, cada vez más alarmado, organizó una pequeña búsqueda con algunos vecinos. Salieron con linternas y palos, recorriendo cada rincón del pueblo, llamando a Felipe a gritos, con la esperanza de escuchar su voz contestar desde algún rincón oscuro. Pero el silencio era absoluto, y la noche, implacable. Los gritos de los padres resonaban en el aire, cada vez más desesperados, rompiendo la calma que reinaba en el lugar. Pronto, la búsqueda se dirigió hacia el bosque. A pesar de los rumores y las advertencias, no podían ignorar que Felipe, atraído por la curiosidad, hubiera decidido acercarse al pantano Monil. Los hombres avanzaron en silencio, y aunque ninguno quería decirlo en voz alta, todos sabían lo que eso significaba. A medida que se adentraban en el bosque, un escalofrío los recorría, como si estuvieran entrando en territorio prohibido, un lugar donde los vivos no tenían derecho a estar. Finalmente,
Llegaron a la orilla del pantano. Bajo la luz de las linternas, el agua tenía un aspecto inquietante, reflejando sombras que parecían moverse como figuras espectrales. Los hombres iluminaron la superficie del pantano, esperando ver algún rastro de Felipe, alguna señal de que había estado ahí. Fue entonces cuando la madre, que se encontraba un poco más adelantada, lanzó un grito desgarrador. A unos metros de la orilla, flotando sobre el agua oscura, estaba la gorra de Felipe, manchada de lodo y vegetación. La mujer, presa de la desesperación, se adentró en el agua hasta las rodillas, intentando alcanzarla, mientras los demás la sujetaban y trataban de calmarla. La gorra parecía moverse levemente con la corriente, como si se burlara de los esfuerzos de los padres, flotando fuera de su alcance. «¡Felipe!», gritó su madre una y otra vez, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¡Felipe, vuelve!». Los hombres intentaron consolarla, pero todos sentían un nudo en el estómago al ver aquella gorra flotando en el pantano. En el fondo, sabían que Felipe ya no volvería. A pesar de su fe en que podrían encontrarlo con vida, el hallazgo de la gorra era una señal siniestra, una prueba de que el pantano había reclamado una nueva víctima. Al amanecer, la búsqueda continuó, pero el resultado fue el mismo. El bosque y el pantano guardaban su silencio oscuro, y no había ni una sola pista de lo que había sucedido. Solo quedaba esa gorra embarrada, un recordatorio sombrío de la curiosidad de un niño que se atrevió a acercarse demasiado a los secretos del Monil. Los días siguientes fueron amargos en el pueblo. Nadie quería hablar sobre la desaparición de Felipe, y menos aún sobre el pantano. La familia del niño estaba destrozada, y muchos vecinos dejaron ofrendas en la entrada del bosque, rezando para que el espíritu de Felipe encontrara paz y descanso, aunque en el fondo sabían que algo oscuro se cernía sobre aquel lugar. A partir de ese día, los rumores sobre el pantano Monil tomaron fuerza nuevamente. Nadie volvió a dejar que los niños jugaran cerca de ese bosque, y los más ancianos del pueblo empezaron a contar la historia de Felipe a manera de advertencia. Aquel niño curioso y valiente se había convertido en una advertencia viviente, un recordatorio de que el Monil no era solo un pantano, sino una puerta a un mundo que no debía ser perturbado. Los vecinos hablaban en susurros, y todos juraban que, al pasar cerca del pantano en las noches, podían escuchar voces, como el eco lejano de un niño llamando a sus padres, o un susurro entre las ramas que decía el nombre de Felipe, como si el pantano no hubiera quedado satisfecho con solo una vida. La gorra de Felipe fue retirada del agua y colocada en el altar de la iglesia, junto a las velas y flores que el pueblo le dejaba como homenaje. Pero la familia, destrozada, jamás volvió a encontrar paz. Se decía que la madre de Felipe, en las noches de luna llena, caminaba hasta el límite del bosque, llamando a su hijo, esperando escuchar su voz contestarle desde el otro lado, desde el lugar donde las almas extraviadas vagaban sin descanso, atrapadas para siempre en las aguas oscuras del Monil. Y así, el pueblo entero, sumido en la tristeza, aprendió a vivir con el recuerdo de Felipe y la advertencia sombría de aquel pantano. El Monil, con sus aguas oscuras y sus secretos, se convirtió en un lugar prohibido, temido y venerado, y desde entonces nadie volvió a acercarse a aquel paraje maldito. Pasaron los días, luego las semanas, y el vacío que Felipe dejó en el pueblo solo se intensificaba. Aunque algunos intentaban seguir con sus vidas y olvidar, el pantano Monil seguía atrayendo miradas furtivas y suscitando murmullos de miedo entre los vecinos. No solo era la desaparición de Felipe lo que los perturbaba, sino los inexplicables eventos que comenzaron a suceder tras su desaparición. Una noche de luna llena, mientras el pueblo dormía, un grupo de adolescentes que se resistían a los rumores y supersticiones decidieron probar su valor y aventurarse al borde del pantano. No era la primera vez que alguien osaba desafiar las leyendas, pero los chicos sentían que aquello no era más que un juego. Entre risas y chistes nerviosos, avanzaron por el sendero que llevaba al Monil, convencidos de que las historias que contaban los ancianos no eran más que invenciones para asustar a los niños. Al llegar, el silencio reinante en el pantano los envolvió. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el agua inmóvil que reflejaba el rostro de cada uno de ellos como si fuera un espejo, solo que un tanto distorsionado, deformado. Pero cuando se acercaron, algo extraño ocurrió. Las siluetas en el agua comenzaron a cambiar. En lugar de reflejar sus rostros, el agua empezó a mostrar otras caras, caras que parecían atrapadas bajo la superficie. ¿Ven eso?, murmuró uno de los chicos, con la voz temblorosa. Las risas cesaron, y todos observaron, paralizados, cómo las caras emergían una a una,
sus ojos vidriosos y las bocas abiertas en expresiones de angustia. Y entre aquellas figuras vieron un rostro que los hizo retroceder de inmediato. La cara de Felipe, tan joven como lo recordaban, con una expresión de calma que contrastaba con el miedo reflejado en los rostros de los demás. De repente, el aire alrededor del pantano se llenó de un murmullo, como si decenas de voces susurraran a la vez, pidiendo ayuda o tal vez invitando a alguien más a unirse a ellos. Los chicos sintieron el impulso de acercarse, como si una fuerza invisible los atrajera hacia el agua, susurrando sus nombres entre los ecos de susurros. Pero el rostro de Felipe, a diferencia de los otros, no parecía angustiado. Su mirada estaba fija, perdida en algún punto de la distancia, y sus labios parecían murmurar algo que ninguno de ellos pudo entender. Uno de los chicos, movido por una curiosidad irresistible, se inclinó hacia el agua, alargando la mano hacia la superficie. «¿Qué estás haciendo? No lo toques», susurró otro, tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. Al rozar el agua, un frío glacial recorrió el brazo del chico, helándole la piel hasta los huesos. En ese momento, una ráfaga de viento surgió de la nada, sacudiendo el agua y levantando hojas y ramas a su alrededor. Los chicos, aterrados, retrocedieron, y al mirar nuevamente el pantano, las caras habían desaparecido. Todo había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero el eco de las voces seguía resonando en sus oídos. Salieron corriendo del pantano, sin detenerse hasta llegar al pueblo, donde se dispersaron sin decir una sola palabra sobre lo que habían visto. Sin embargo, la historia no tardó en extenderse entre los vecinos. Los rumores se convirtieron en leyendas, y la figura de Felipe, que antes era la de un niño curioso y travieso, se transformó en el símbolo de un lugar maldito, un lugar donde las almas quedaban atrapadas para siempre. Después de esa noche, las desapariciones en torno al pantano Monil cesaron, como si el pantano hubiera quedado satisfecho por el tiempo. Sin embargo, la gente del pueblo decía que en noches de luna llena, si uno escuchaba con atención, podía oír el eco de las risas de Felipe y de otros que habían sucumbido al misterio del Monil, risas distantes que parecían venir de otro mundo, un mundo escondido bajo la superficie del agua. Con el paso de los años, el pantano Monil se convirtió en un lugar prohibido, envuelto en el miedo y el respeto de los habitantes. Ya nadie osaba acercarse, y los pocos valientes que lo intentaban siempre regresaban con el mismo escalofrío en la piel, convencidos de que algo indescriptible los había observado desde las sombras, desde las aguas profundas y oscuras. A partir de entonces, el Monil se convirtió en leyenda viva, un símbolo de advertencia en el pueblo. Era el lugar donde los espíritus atrapados esperaban pacientemente, susurros de dolor y despedida flotando en la superficie de un pantano que nunca permitía que sus secretos fueran descubiertos. Y así, el nombre de Felipe quedó unido al Monil, recordando a todos los que escuchaban su historia el destino de aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.